Bienvenido a la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia. Nuestra misión es elevar los niveles de consciencia en el ser humano. Integramos la sabiduría espiritual con el conocimiento científico. Esperamos encuentres este video de utilidad. ¿Y los auriculares estos? Ah, vale, pues ya está. Me dice que no hace falta auriculares. Bueno, pues entonces, sin más preámbulos, empecemos el diálogo entre Gonzalo y Pablo. Y entonces la pregunta que les quiero lanzar, porque es la pregunta obligada de la jornada de hoy, es ¿qué opinan sobre la afirmación la muerte no existe? Pablo, por favor, comienza tú. Muy bien. Yo ya. Bueno, ante todo, buenas tardes, buena tarde. Es un Mm. placer, una alegría para mí poder estar con todos vosotros, aunque sea delante de una pantalla, y me hace especial ilusión pues esta invitación de Cristina, con quien me une ya una larga amistad, y desde luego estar con Gonzalo, a quien considero un amigo entrañable, pues es un placer enorme, ¿no? Muchas gracias de todo corazón. Y luego, pues bueno, yo pensando un poco en este encuentro, pues esta mañana, buceando en mis escritos, he encontrado un párrafo de Biografía del Silencio que me gustaría leeros en algún momento, quizás no ahora, si para responder a esta cuestión, ¿no? Que esta cuestión de si la muerte no existe, pues si yo lo hubiese escuchado esta frase hace, no sé, 5 años, pues me habría quedado un poco a cuadros, ¿no? Es decir, que no lo habría entendido para nada. Pasa como la frase todo está bien. Pues todo está bien, claro, pues desde un cierto punto de vista podemos decirlo que es así, pero desde otro, pues ciertamente no. Entonces depende de dónde estamos para entenderlo, ¿no? Eh, yo diría que ante la muerte, pues tenemos al menos tres posibilidades, si no cuatro, para entrar ya en harina, ¿no? Una primera sería virgencita, virgencita, que me quede como esté, es decir, que realmente no llegue ese momento que tiene que llegar, pero vivir de espaldas a ello y pretender pues agarrarse lo que tenemos, que quizás sea la más común. Una segunda, que ya supone un cierto camino espiritual y que es la que yo de alguna manera promulgo en Amigos del Desierto, siguiendo un poco la estela de Carlos de Foucault, es lo acepto todo, haz de mí lo que quieras, es la aceptación y por tanto también la realidad de que nos vamos a morir. Luego habría un nivel, digamos, superior a este de aceptarlo todo, y es tengo ilusión por morirme, tengo interés a ver qué pasa al otro lado, ¿no? Que esto quizás pueda sorprender, pero yo confieso que es el punto en el que me encuentro en este momento, ¿no? Es decir, que por supuesto que también disfruto de estar aquí, ¿no? En este mundo, pero si pudiese estar ya en el otro plano, casi casi lo agradecería, francamente, ¿no? Y sobre todo si el paso no es muy turbulento, ¿no? Y si es, pues tendrá que ser así también, o sea que no, también habría que aceptarlo, ¿no? Por último, habría ya como un nivel supremo, máximo, que sería el de los bodhisattvas, ¿no? Es decir, aquellas personas que de alguna forma no solamente es que tienen ilusión en morir, sino que están dispuestos a cargar con el peso, con la cruz, de la muerte de otros, ¿no? Y que quieren de alguna manera colaborar a ayudar a que ese tránsito pues, sea menos crudo, menos difícil, ¿no? Y como aperitivo para empezar, yo creo que con esto le doy la palabra a Gonzalo. Pues mira, me ha hecho mucha gracia, ¿no? El planteamiento inicial de Pablo, ¿no? Porque efectivamente yo creo que ha dado con el punto principal, ¿no? Que el problema de la muerte es un problema, como siempre, como todo lo demás, es un problema de punto de vista, ¿no? O de perspectiva, ¿verdad? Entonces, ante la pregunta si existe o no existe la muerte, pues tendremos que contestarla dependiendo del punto de vista que adoptemos, ¿no? Hacia el tema, ¿no? Claro, si vemos la muerte desde el ego, la muerte existe, puesto que el ego muere. Cuando digo el ego, digo el cuerpo mental, emocional y físico, ¿no? Pero si vemos la muerte desde el punto de vista del alma, pues no existe la muerte, porque lo único que existe es un cambio de experiencia. O si lo queremos decir de otra manera, lo que ocurre es que el alma se libera de la limitación perceptiva, ¿no? Que supone estar metida en un traje de buzo, ¿no? Para poder crecer espiritualmente en los mundos físicos
y esa liberación, ¿no?, del traje de buzo, como sabemos por las experiencias cercanas a la muerte, que estoy seguro habrá explicado maravillosamente esta mañana, ¿no?, la doctora Luján y Xavier, pues es una liberación, es un cambio de experiencia, es una renovación, ¿no? O sea que estoy totalmente de acuerdo con Pablo que cómo vamos a ver el tema de la muerte, pues depende fundamentalmente de nuestro punto de vista, ¿no? Las personas que han conseguido iluminarse, ¿no?, en vida, es decir, que han conseguido cambiar de centro operativo desde el ego hasta el alma, ¿no? Pues como es el caso de Pablo, pues también expresan una cierta ilusión o prisa, llámalo como quieras, por morir, ¿no? Porque esto es algo común a todos los místicos que yo he leído, ¿no? Y te pongo dos ejemplos, ¿no? Teresa de Ávila, muero porque no muero, o San Pablo, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte?, ¿no? Entonces la cuestión ante la pregunta de la muerte es ¿qué muere? ¿O quién muere? ¿Vale? Digamos que muere el ego, pero yo no soy mi ego. El ego es una herramienta que yo tengo para evolucionar como alma en el mundo de la materia, ¿no? Entonces, si me veo como alma, yo no muero, porque la personalidad está en el ego, pero la individualidad está en el alma, ¿no? Entonces, por lo tanto, sabemos a través de las experiencias cercanas a la muerte, que han sido ya muy estudiadas por mucha gente, luego si queréis entramos un poco más en eso, ¿no? Pero sabemos que el alma no muere. Todas las tradiciones espirituales, todas, occidentales y orientales, están de acuerdo con la idea de que el alma sigue evolucionando en conciencia, ¿no?, después de la muerte física, ¿no? Y es en el alma donde tenemos, insisto, la individualidad, ¿no? Por lo tanto, nuestra individualidad no muere. Es verdad que las tradiciones orientales y las occidentales difieren en cuanto a cómo se produce esa evolución del alma, ¿no?, después de la muerte física, pero no difieren en el hecho de que el alma sigue evolucionando, ¿no? Por lo tanto, y con esto termino la respuesta a esta pregunta inicial que has hecho, la muerte física nos obliga a, vamos, nos permite hacer un cambio de identificación, ¿verdad?, del ego al alma, si no hemos sido capaces de hacerlo previamente en vida, ¿no? Si lo hemos hecho ya previamente en vida, pues entonces la muerte es una renovación de experiencia y una liberación muy clara, ¿no? Y desde ese punto de vista, más que morir, tenemos que decir que regresamos a casa, ¿no? A la casa de las almas, ¿no? Esto es un colegio de almas, pero no es nuestra casa, ¿no? Ajá. Tengo una curiosidad porque Pablo ha dicho que se encuentra con ganas casi, ¿no?, de experimentar ese cambio de plano, ¿no? Y yo sé, Gonzalo, que también lo has comentado en alguno de los vídeos que he escuchado, que también estás en ese punto. Y Sí. la curiosidad que tengo es que yo sepa, no habéis vivido una experiencia cercana a la muerte, una ECM, no la habéis vivido, ninguno de los dos. ¿O sí? Yo no, desde luego, y Pablo, que Vale. yo sepa Entonces, tampoco. vale, entonces Pero hasta los dos hemos tenido alguna otra experiencia, llamémosla, si tú quieres, mística o como la quieras llamar, que de alguna manera es parecida, ¿no?, a lo que es una ECM, ¿no? Es un contacto, una conexión con esas dimensiones superiores, ¿no? Y yo creo que produce más o menos el mismo efecto, quizá ahora Pablo me corregirá si no es así, ¿no? Pero siempre produce una transformación de la personalidad, ¿no? Y además siempre produce un cambio de propósito, ¿no? Y otra cosa que produce es darte cuenta de que los mundos físicos vistos desde esa otra realidad solo tienen una realidad relativa, ¿no? No es que sean irreales, pero tienen una realidad relativa, de la misma manera que si estamos jugando a un videojuego en el mundo físico, pues sabemos que tiene una realidad relativa, ¿no? Y que ganamos o perdemos en el videojuego, pues nuestra vida sigue normal, ¿no? Entonces, yo creo que lo hemos comentado, además, Pablo y yo, esto en alguna ocasión, no hace falta tener una ECM para poder conectar con esas dimensiones una vez que pues, te entrenas como él a través de la contemplación y Yo diría la incluso, Gonzalo, paz yo diría interior. incluso que ni siquiera, o sea, no hace falta una ECM, ni siquiera tampoco una experiencia mística en el sentido más estricto. Sí, sí. ¿Por qué? Porque
Porque creo que en la medida en la que uno se entrena en Mm, el desapego, en irse, digamos, ir soltando pues todo aquello que no somos, primero pues los bienes materiales, luego en fin, las ideas, el mundo del pensamiento, las creencias, el sentirse un cuerpo, en la medida que uno va entrenándose en eso, pues se va entrando en una experiencia de liberación, ¿no? Que la podemos llamar experiencia mística, pero mm, cuando decimos esta palabra muchas personas se asustan o piensan que esto es una cosa nada más que para personas muy privilegiadas que han tenido pues en fin, esta ocasión de experimentar algo así, ¿no? Lo que quiero decir es que lo que resulta realmente fascinante es descubrir que la vida, en realidad, puedes vivirlo como que te la arrebatan o puedes vivirlo como que la entregas, ¿no? ujú, Y si nos vamos desapegando en la vida, pues la muerte puede ser ese gozoso desapego final, ¿no? Y yo creo que ese es el sentido de la vida, irse desnudando hasta llegar a lo esencial. Esto lo digo también en Biografía del Silencio, como durante mucho tiempo, hasta los 40 años, yo pensaba que la vida era una suma, que había que conquistar la identidad a base de sumar, pues no sé, viajes, lecturas, relaciones personales, experiencias, y a partir de ahí más o menos empecé a descubrir que es mucho más sensato restar, que la identidad no es una conquista, sino que es más bien un descubrimiento y por tanto, ya para que ese descubrimiento sea total, pues que menos que entregar lo último que tienes, que es la vida, ¿no? ujú, Y luego, por otra parte, también diría que la lógica del poder político, del poder económico, es la del tener, ¿no? Y la lógica del camino espiritual es la del desposeerse, ¿no? Por eso Jesús de Nazaret habla de bienaventurado a los pobres, ¿no? Y entonces, si entras en esa lógica de la bienaventuranza de los pobres, pues es que lo propio es que tengas ganas de ser bienaventurado, es decir, realmente de vivir esa pobreza que es riqueza hasta su última expresión. Y como totalmente. perdón, no, perdón, sí, sí, el paralelismo entre el gozo que supondrá morir, Mm, ¿cómo lo podemos trasladar al gozo que supone, mientras tanto, vivir? Es decir, ese anhelo de trascender y ese gozo que se intuye, ¿lo podemos trasladar a la vida física? Es que no ¿Lo podemos podemos? trasladarlo, sino es que la única manera de sentir ese gozo es mm, trasladándolo día a día. Es decir, que vivir cada acto como cada acto de cada jornada como un acto de entrega, como un acto de desnudamiento de vaciamiento de sí. La medida en que lo vas viviendo así, y vas dejando de tener agenda propia. Esta expresión de agenda propia la aprendí de Gonzalo, que decía que uno ya no hace un proyecto de su vida, sino que de alguna manera pues es la vida la que te hace los proyectos para la que te establece pues, tu jornada, tu calendario, tu agenda, ¿no? Y en la medida en que uno va entrando en esa, porque al final, qué es la libertad sino autodominio? ¿No? Entonces, autodominio significa comprender que ninguna circunstancia es más fuerte que tú, y ujú. que en contra de lo que decía Ortega, yo no soy yo y mis circunstancias, yo soy más allá de mis circunstancias, Claro, ¿no? claro. Y ese descubrimiento emborracha, en el mejor sentido de la palabra, embriaga y, y siempre quieres pues más libertad, más plenitud. Claro, es que fíjate, yo no veo la muerte como el fin de la vida, ¿no? Sino que yo veo la muerte como el fin de la experiencia temporal de una personalidad en el mundo físico, ¿no? Y entonces la vida continúa, porque el alma continúa. Entonces lo que dice Pablo es absolutamente cierto, ¿no? Puedes sentir ese gozo que luego pues sabemos por las ECMs y tal que se siente allí, aquí, ¿no? Que era un poco tu pregunta. Mi respuesta es que sí, siempre que seas capaz de trascender o neutralizar el ego, porque el ego es el sitio donde nosotros perdemos la capacidad de gozo, ¿no? Porque es en el ego y en los apegos a los que se está refiriendo Pablo y los deseos egoicos donde nosotros sufrimos, ¿no? El sufrimiento es la resistencia mental a lo que ocurre. Pero si aprendemos a darnos cuenta de quiénes somos, ¿verdad? Que no somos unos seres físicos en una experiencia de trascendencia, sino unos seres espirituales que vienen a hacer un curso en el mundo de la materia, ¿no? Pues entonces, claro, la perspectiva cambia y cuando vemos la vida desde el alma, pues como dice Pablo, perdemos agenda propia porque ya
no vemos problemas, sino oportunidades de aprendizaje. Y como nuestra primera prioridad se convierte el crecimiento espiritual, ¿no? Y la unión con Dios o con el absoluto, como cada uno lo quiera conceptualizar, pues entonces damos la bienvenida a eventos que puedan ser desagradables para el ego, pero comprendiendo que son útiles para nuestro crecimiento espiritual, que se ha convertido en nuestra primera prioridad. Y entonces por eso aprendemos a aceptar la realidad y cesamos de sufrir, ¿no? Y ahí es cuando podemos elevar nuestra vibración para que podamos conectar con la vibración del gozo, ¿no? Es que la paz interior es un requisito previo, ¿no? Para el objetivo final, que como tú bien has dicho, es el gozo. Pasa que es imposible, esto te lo digo por experiencia, no solo por conocimiento intelectual, es imposible poder experimentar ese gozo si primero no has conquistado la paz, ¿sabes? Y nuestro trabajo espiritual es conquistar la paz para que pueda manifestarse el gozo, ¿no? Creo yo, ¿eh? No sé Y cómo lo para verán. mí ese es el asunto más interesante de todo, más que hacer especulación sobre la muerte, que también puede ser interesante, pero mucho más práctico. Ujú. De Gonzalo, que tiene esta mentalidad empresarial, que quiere saber lo que Sí, sí. funciona, lo que funciona, pues es saber cómo se llega a conquistar esa paz de la que está hablando él, cómo luego podemos extender, pues no sé, a un amor incondicional después de la aceptación y finalmente a esta dicha suprema, Ananda, no sé si se habla en el Vedanta, ¿no? Pues yo creo que el camino, para mí, tal y como yo lo estoy viviendo, porque yo sigo en el camino totalmente, es pues la vía cognitiva, que es la vía de la comprensión, y también la vía contemplativa, Ujú, eh, que yo digo, pues silencio y palabra. ujú, La vía cognitiva es por medio de la palabra, la vía contemplativa es por medio del silencio. Yo he trabajado durante muchos años, digamos, la meditación, el silencio, la tierra, ¿no? Y cuando la tierra está preparada y llega la semilla de la palabra adecuada, entonces germina rápido, porque la tierra está preparada. Yo creo que un problema de la evangelización por parte de la Iglesia a lo largo de los siglos es que, bueno, pues tenía una palabra, una información extraordinaria, pero a lo mejor la tierra no estaba suficientemente bien abonada para recibir y para entender la potencialidad de esa palabra, ¿no? Y por eso, en mi manera de entender, que ahí Gonzalo y yo no estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Pues esta preferencia a lo contemplativo, de preparar el terreno para que luego la información pueda explotar y pueda germinar, pues es clara. ujú. Ujú. A veces he oído que Gonzalo se refiere al sufrimiento o al no sufrir con la fórmula cero resistencia, cero reacción, igual a cero sufrimiento. Entonces, en la línea de lo que dice Pablo, pues sería eso también, ¿no? Aceptación total de lo que la vida nos trae y dejarse llevar por las propuestas de la vida, más que manipular o imponer. Lo que pasa es que ahora le dejo que Gonzalo diga, porque de eso sabe mucho él, pero Sí, sí. cuando decimos cero reacción, cero resistencia, y cuando hablamos de vida contemplativa, no estamos hablando solamente de no acción, es decir, de respeto para no intervenir fuera, sino estamos hablando de acción interior. Claro. Es decir, que uno no actúa fuera para poder actuar dentro, ¿no? Ujú, ¿Y qué es lo que hay que actuar dentro? Pues fundamentalmente poner amor, la mirada amorosa. Es decir, ujú, que si tú te entrenas a respetar la realidad, es decir, no intervenir fuera y asumir lo que sientes mirándolo amorosamente, ese es el entrenamiento, y por tanto no es que se trate de no hacer nada, se trata de hacer todo, pero dentro, primero. ujú. Ya veremos luego si hay algo fuera que hacer o ya no queda nada por Sí. hacer. No, no, totalmente de acuerdo, vamos, con lo que ha dicho Pablo, ¿no? Precisamente cuando hablamos del nuevo paradigma, ¿no? Aparte de muchas cosas más, estamos hablando de eso, ¿no? Fíjate que esto no ha sido ni Pablo ni yo los primeros que lo hemos dicho, ¿no? A lo largo de la historia. Fíjate la famosa frase de Gandhi: sé tú el cambio que quieras ver en el mundo, ¿no? Entonces, ese trabajo interior es el trabajo que tenemos que hacer. Claro, yo creo que, vamos a ver, el cero sufrimiento, la cero resistencia y la cero reactividad son tres consecuencias de haber llegado a un determinado nivel de conciencia o nivel espiritual, ¿verdad?
Cuando llegas a ese nivel, esas son las consecuencias, ¿verdad? Claro, cero resistencia porque sabes que todo lo que ocurre tiene un propósito pedagógico, ¿no? Y se deriva de la ley del amor. Dios es amor, ¿no? Si podemos otorgarle una característica, sería esa. Entonces, todo lo que ocurre está diseñado, ¿no? por la fuente, ¿no? Para que las almas tengan las mejores oportunidades de crecimiento en esta escuela de almas que son los mundos físicos, ¿no? Sabes que incluso las últimas teorías científicas al respecto de los mundos físicos es que son una holografía o una simulación, o sea, que solo tienen una realidad relativa, ¿no? Entonces no nos afanemos tanto, ¿no? Es mi propuesta, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el crecimiento espiritual serio se da cuando empiezas a dar realidad en tu mente a esos mundos o esas dimensiones que llamamos espirituales o sutiles, ¿no? Que la mente no esté solo metida en la realidad material. Mira, me gustaría leerte una cita de un científico muy famoso en Estados Unidos que se llama Brian Greene, profesor de la Universidad de Columbia de física teórica y autor de varios libros muy conocidos allí, ¿no? Que dice lo siguiente, dice, la idea de más dimensiones espaciales nos permite atisbar algo más dramático, la existencia de otros mundos en el universo, no en el espacio ordinario, sino en otras dimensiones de las que hasta ahora no hemos sido conscientes, ¿no? Claro, no eres consciente de esas otras dimensiones cuando la mente está metida siempre en el mundo material, ¿no? Entonces, como bien ha dicho Pablo, tradicionalmente para el crecimiento espiritual siempre se han dicho que hay dos caminos, el camino de la devoción, ¿verdad? Y el camino de la comprensión o del conocimiento. Hay personas que están genéticamente más, digamos, inclinadas a uno o a otro, pero nadie te prohíbe practicar los dos a la vez, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo con Pablo que el silencio, o sea, el camino de la meditación, te prepara para que cuando escuchas la palabra, pues pueda anidar mejor, ¿no? También es verdad que si vas por el camino de la palabra, al final hay un refrán que dice, cuando se abre el corazón se aclara la mente y viceversa, ¿no? Cuando se aclara la mente se abre el corazón, ¿no? Para que a mí me gustaría sustituirle en ese caso la palabra corazón por la palabra alma, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Pablo, sin ninguna duda, ¿no? Y además creo que ambos caminos se complementan y se ayudan. Espero que hay personas que están genéticamente más preparadas para uno que para otro, y yo creo que cada uno tiene que seguir aquel para el que se encuentra con más capacidad o inclinación, pero sin dejar en absoluto fuera el otro camino, ¿no? Porque camino de la meditación y de la contemplación que es tan necesario, yo creo que es más sabroso, pero es un poco más inestable. Y el camino de la comprensión, digamos, espiritual es más árido, un poquito más árido, pero menos inestable, ¿no? Y si combinas los dos, pues tienes lo mejor de los dos mundos, ¿no? Yo diría también para completar que, porque claro, se trata de que después de esta conversación tengamos estímulos para afrontar la muerte con mayor entereza y, si es posible, con elegancia, ¿no? Yo he trabajado 10 años, trabajé como capellán hospitalario y he visto morir a las personas. Yo creo que más de un centenar de personas han muerto en mi presencia, muchos de ellos en mis brazos, y la mayoría muere inconsciente. eh, Algunos no, algunos mueren conscientes, pero agarrándose a la vida, como decíamos antes, y muy pocos con elegancia, ¿no? Y incluso alguno he visto con sentido del humor, que eso ya me parece lo máximo, no sé, yo también aspiro a eso, ¿no? Entonces, yo diría que para que nos ayude todo esto, es que lo que realmente nos da miedo de la muerte es no haber vivido, no haber vivido, porque si tú culminas una carrera y quieres seguir corriendo, es señal de que piensas que no lo has corrido bien, porque si no, pues ya has corrido, ¿para qué quieres seguir corriendo? Ya piensas que has cumplido tu misión, ¿no? Tu destino. Y por tanto, se trata de la manera de prepararse para la muerte, que es el ingreso a una vida con mayúscula, pues es vivir bien esta vida, ¿no? Con plenitud. El asunto es que identificamos vivir bien simplemente con disfrutar de los placeres sensoriales que la vida ofrece. Y ciertamente la vida ofrece placeres sensoriales magníficos,
y estupendos, pero comparados con los gozos del alma, esos placeres sensoriales que están bien, pero no tienen comparación. Entonces, vivir no es solamente los placeres sensoriales. Vivir también aquí es disfrutar ya de los goces del alma, ¿no? Y eso ¿cómo se hace? Pues en lugar de agarrarlos, que es lo propio de los placeres sensoriales, o de devorarlos, o de consumirlos y luego ir a por el siguiente, ¿no? Pues se trata de recibirlos y soltarlos para pasar a los que la vida te sigue ofreciendo, ¿no? Y por eso este desapego, este desprendimiento, es la clave para poder recibir lo que la vida realmente es. Y la medida, por el contrario, en que nos agarramos, pues vamos perdiendo lo que la vida nos está regalando. Y para mí esa es la clave para prepararse para la muerte. De acuerdo, sí, sí. En este camino, pues, para la muerte al que estamos destinados todos, eh, como has dicho, Pablo, pues lo interesante es vivir la vida y, como has dicho, Gonzalo, vivir la vida buscando la paz, Ujú. trabajando en la paz, ¿no? Y esta búsqueda de la paz pasa también, o sea, tiene distintos niveles, es decir, en el nivel del pensamiento, en el nivel de la mente, por ejemplo, puede manifestarse una no paz que es contradictoria con una acción de paz. Es decir, puede parecer que estás haciendo algo bien, pero mentalmente estás pensando de forma violenta y así sucesivamente. Es decir, esta paz que tenemos que cultivar, ¿por qué niveles pasa? Pues mira, yo creo que, vamos a ver, la paz es una cuestión, en mi opinión, transmental. O sea, la mente no está hecha para producir paz, la mente está hecha para clasificar, dividir, catalogar, ¿no? Y Dios ha hecho cada cosa con una función, igual que por la nariz huelo y por digamos, por la oreja escucho, pero no al revés, ¿no? Entonces, para poder llegar a esa paz interior imperturbable, hace falta una comprensión espiritual que en gran medida es transmental, está más allá de la mente. Es una capacidad del alma, ¿no? Fíjate que una de las cuestiones que nos tenemos que plantear ante la muerte, sabemos que lo único que sobrevive a la muerte física es el alma, ¿no? Pero como no le hemos dado al alma mucha seriedad, ¿no? Mucha en el pasado, ¿no? Pues claro, todas las facultades del alma se las hemos dado a la mente, ¿no? Una cosa que Pablo y yo hemos dialogado en alguna ocasión, hemos especulado, ¿no? Porque esto, claro, todavía no hay una demostración, digamos, empírica, científica, ¿no? Pero ¿cuáles son esas funciones o capacidades del alma que no tiene la mente, ¿no? Y al dialogarlo, pues hemos hablado de al menos de tres, ¿no? La libertad, ¿no? La intención y la capacidad de ver esencia, ¿no? La mente solo ve apariencia. Si la mente es muy buena, entonces ve una apariencia muy sofisticada, ¿no? Entonces, además, la mente es dualista por naturaleza, mientras que la realidad espiritual es transdualista o no dualista, ¿no? Entonces, la única manera de ver eso es con el alma, no con la mente, ¿no? Pero claro, si la mente interfiere mucho, pues entonces el alma no puede actuar. O sea, como ha dicho Pablo antes, nuestro trabajo es disciplinar la mente para que nos deje, de alguna manera, ¿no? No meta mucho ruido, ¿no? Y nos deje llegar a ese otro espacio transmental que es donde podemos experimentar esa paz inalterable, ¿no? Al menos es como yo lo veo. Yo veo que la mente es más como un ordenador, pero yo ahora tengo un ordenador delante, estoy hablando con vosotros por Zoom, ¿no? Pero claro, el ordenador no tiene libertad, la tengo yo como usuario. Yo ahora puedo apagarlo, encenderlo, ¿no? Cambiar de programa. Por lo tanto, el ordenador tampoco tiene intención, simplemente sigue las órdenes que mi intención le da, ¿no? Y creo que eso es bueno comprenderlo, porque es que si no, le damos a la mente todas las facultades del alma, ¿no? Y eso es un error. Yo creo que la sabiduría debe llevarnos a distinguir en un ser multidimensional como somos nosotros, pues para poder autogestionarnos bien, como decía antes Pablo, ¿no? Pues qué cuerpo nuestro tiene qué capacidades y cómo podemos gestionar cada una, ¿no? Por ejemplo, el instinto no es modificable, pero sí es gestionable y es aquietable. Bueno, pues es bueno saberlo porque ya sabemos hacia dónde trabajar, ¿no? Igual con las emociones, con los sentimientos, con la gestión del pensamiento, ¿no?
cómo podemos gestionar la mente para que no nos quite paz, ¿no? Pues Tú tres, hablabas antes, sí, por favor. no, 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 decía acaba, que acaba. tres consejos al respecto, ¿no? Una es desmaterializarla un poco, ¿no? Otro es despolarizarla y otro, quizá más importante todavía, del que Pablo tiene todavía más experiencia que yo, estoy seguro, ¿no? Es cómo aprendemos a hacernos testigos de nuestro pensamiento, ¿no? Sujetos del pensamiento, ¿no? Y cuando podemos testificar la mente y darnos cuenta que es una herramienta que tenemos, que no somos nosotros, ¿no? Entonces preguntarnos quién es ese testigo, ¿no? Que la puede testificar. Y ahí vamos profundizando en nuestro autoconocimiento, creo yo, ¿no? No sé qué opinará Sí, Pablo al sí, respecto. pues nada, muy bonito esto último, sobre lo cual también me gustaría ahondar, porque yo creo que es un camino muy fecundo. Antes quería decir algo muy sencillo, a propósito de tu última pregunta, Cristina, sobre cómo, bueno, qué niveles hay para alcanzar la paz. También esto lo hemos hablado Gonzalo y yo muchas veces, ¿no? Pues un nivel uno, pues la gente que es violenta físicamente. Un nivel 2 la gente que es violenta mentalmente y se dedica a insultar, ¿no? O sea, un nivel 3 la gente que ya no es violenta verbalmente, pero sí mentalmente, piensas mal del otro, piensa mal y enfermarás, ¿no? Piensa bien y sanarás. Y la última, pues es ya la paz, ¿no? O sea, si realmente ya no hay ruido, violencia en tu mente, pues Así es. habrá paz en tu vida. Y realmente lo extraordinario de esto es que en la medida en que ponemos foco en esto y vamos desarticulando lo oscuro en cuanto aparece, pues al final aparece menos y con menos violencia, con menos fuerza, hasta que aparece poquísimo, ¿no? A Claro. mí todavía me parece, pero vamos, hay gente que dice que ya no desaparece en absoluto, ¿no? Pero pues ya es la realización del ser, ¿no? Y luego lo último que decía Gonzalo me parece muy bonito porque yo creo, pero esto seguramente me queda un poco grande, pero yo creo que después de un camino de desidentificación del cuerpo, de las emociones y de los pensamientos, ahí es donde se abre un territorio donde esta pregunta, a la cual apuntaba Gonzalo, de quién soy yo, qué soy yo, encuentra un territorio adecuado y fecundo para, para, para explotar en iluminación, ¿no? Eh, ¿En qué sentido? Porque ahí ya la mente no responde rápidamente. Si la respuesta rápida viene de la mente, no viene del alma, ¿no? Y ahí tienes ya más capacidad de sostener la pregunta, ¿qué soy yo? Y te das cuenta de que la respuesta está en la pregunta misma, o si quieres está en la propia vida, que la vida es la respuesta a esa pregunta, ¿no? Y mientras que si te la formulas prematuramente, pues seguramente la mente va a entrar en juego y no te va a dejar en paz y no va a poder ser un trabajo espiritual fecundo. Yo creo que eso ya digamos que es como en los últimos niveles de realización, cuando uno es capaz de hacerse esa pregunta para que sea fructuosa. Creo que ha sido Gonzalo que ha mencionado antes la intención o la puridad de intención. Mm. Mi pregunta sería, ¿quién es la intención? ¿De dónde sale la intención? Puesto que hemos dicho que la mente aquí no jugaría un papel. Esa puridad de intención, ¿de dónde sale? Bueno, en mi humilde opinión, yo creo que eso es una de las facultades o de las capacidades del alma, ¿no? Fíjate que una de las cosas, uno de los conocimientos que tenemos en yo diría, últimas décadas, ¿no? Es que existe algo que se llama el nivel de conciencia, ¿no? Al que antes ha empezado a apuntar Pablo, ¿no? Y ese nivel de conciencia es un archivo de información que va ligado al alma, no al cuerpo ni a la mente, ¿no? Y ese nivel de conciencia depende de la puridad de intención, no de la brillantez intelectual, porque si dependiese de la brillantez intelectual, a lo mejor Einstein tendría más nivel, ¿no? de conciencia que Teresa Calcuta o que Gandhi, y no es el caso, ¿no? Entonces depende más de la puridad de intención. Fíjate, a mí una cosa que me ayudó mucho a entender esto bien, se la escuché a un maestro espiritual que a mí me gusta mucho, que se llama Smedlin, ¿no? Y él decía que como todo el universo es energía más información o energía informada,
Pues claro, el ser humano es multidimensional. Entonces tenemos un cuerpo físico, que es energía, pero que tiene que tener un archivo de información, ¿verdad? Asociado, que lo conocemos bien y que es el archivo genético. Es el que hace que tú seas mujer y yo hombre o lo que sea, ¿bien? Luego tenemos el cuerpo emocional y el cuerpo mental, que tienen un archivo de información que se llama el archivo de carácter y personalidad. Y todas las personas que tengan más de un hijo saben que tienen la misma genética, pero no necesariamente el mismo carácter y personalidad, porque es un archivo de información distinto. Y luego tenemos un otro cuerpo, que es el cuerpo espiritual, tradicionalmente llamado alma, ¿verdad? Que también tiene que tener su archivo de información, porque es energía informada como los demás cuerpos. Y ese archivo de información del alma se llama archivo de consciencia. ¿En qué se distingue el archivo de consciencia de los otros dos archivos? Pues que los otros dos archivos, el de carácter y personalidad y el genético, mueren con la muerte física y son corruptibles. Es decir, si me tomo todos los días 5 botellas de whisky por la noche, puedo acabar con una cirrosis y cargarme mi archivo genético, ¿no? De información. Pero sin embargo, el archivo de consciencia, que va ligado al alma, tiene dos características distintas. Una es que no muere con la muerte física, ¿verdad? Porque el alma continúa su camino. Y dos, y esto es lo importante, es que no es corruptible. Ahí solo se puede grabar las comprensiones acerca de la verdad que el alma hace a través del traje de buzo en su experiencia en el mundo físico, ¿no? Y es lo que garantiza que la evolución de las almas siempre es ascendente, ¿no? Porque si hay retrocesos en la vida, como observamos en muchas personas, hay que comprender que esos retrocesos no se producen en el archivo de conciencia, sino en el archivo de carácter y personalidad, ¿verdad? Por ejemplo, una depresión es un problema del archivo de carácter y personalidad, no del archivo de conciencia. Entonces, en ese sentido, creo que nos ayuda a comprender también mejor qué es la muerte, ¿verdad? Los archivos de carácter y personalidad y genéticos se disuelven y se graban en los famosos campos akáshicos o en el campo de conciencia o como lo quieras llamar. ¿No? No se pierde la información, pero se disuelven los cuerpos. Sin embargo, el archivo de conciencia sigue ligado al alma y sigue su camino evolutivo, ¿no? Y eso creo que es una buena manera de comprender la muerte y comprender qué muere y qué no muere, ¿no? Y eso nos tiene, en mi opinión, que dar mucha paz interior al respecto. Y es como yo lo veo, ¿no? Y no sé si Pablo estará de acuerdo, pero creo que es una manera de explicarlo, ¿no? De una manera, bueno, detallada o racional para que se pueda entender, ¿no? Pablo, ¿tienes algo que decir respecto a la puridad de intención? Y quizá valdría la pena explicar qué quiere decir puridad de intención, porque lo estoy diciendo así, pero es algo que quizá no se entiende, puridad de intención. Yo lo tengo muy claro experiencialmente. Es decir, mm, antes cuando a mí me llamaban para, en fin, para dar una conferencia o para, en fin, o para presentar uno de mis libros, pues de alguna manera yo quería, entre comillas, pues quedar bien y que de alguna manera pues mis libros se vendieran. Entonces mi intención era pues triunfar como autor, ¿no? O sea, es así de sencillo, ¿no? O sea, y ahora cuando me llaman para hablar no tengo esa pretensión, incluso casi me da un poco de pudor que se hable de mis libros, ¿no? O sea, ayer mismo una conversación se me escapó decir, prefiero no hablar de mis libros. Y me dice, pero ¿cómo no vas a hablar de tu libro si estamos aquí para eso? O sea, que es una cosa un poco absurda, pero es la intención. O sea, desde el punto de vista experiencial es claro, ¿no? ¿De dónde viene? Ya es una pregunta más metafísica. Creo que esta explicación de Gonzalo es muy ajustada, seguramente, aunque también puede asustar, porque parece que como es someter a un raciocinio algo que realmente está mucho más allá seguramente de nuestra pobre capacidad, ¿no? Pero a mí me basta con saber que, que somos cuerpo, mente y alma, que al cuerpo se atribuye lo instintivo, a la mente el mundo de los deseos, por ejemplo, y el alma el mundo de la sed de ser, del anhelo de plenitud, ¿no? Y que cada cosa tiene sus correspondencias, ¿no? Es decir, que el cuerpo tiene que ver con el código genético, la mente tiene que ver con el coeficiente intelectual y el alma tiene que ver con el nivel de conciencia. Claro. Entonces, entonces hay gente que nace con un coeficiente intelectual muy bueno y con un código genético estupendo, pero su nivel de conciencia pues no es alto, ¿no? Y por el contrario, hay gente que sale de un nivel de conciencia alto y sin embargo a lo mejor
genéticamente pues tienen, yo qué sé, son menos válidos o tienen problemas físicos de cualquier tipo, ¿no? Así Y, es. y entonces yo creo que los que tienen nivel de conciencia alto desde bastante jóvenes manifiestan algunos signos Ujú. de interés por el mundo espiritual. Y es ahí, en el nivel de conciencia, donde yo atribuyo la intención pura y también la intuición, ¿no? O sea, porque realmente las personas con nivel de conciencia más alto funcionan más intuitivamente. Quiere decir que no es que se salten el proceso racional, Mm. sino que muchas veces no lo necesitan. Lo propio de la Ah, racionalidad es la secuencialidad, entonces lo ven claro. O sea, decir que seguramente todos hemos tenido momentos de intuición, porque ahora todo el mundo tiene un cierto nivel de conciencia y lo sabemos con certeza. O sea, que tú puedes, yo muchas veces me he hecho listas a favor, en contra de una cosa o de otra, me salía en contra casi todo y a favor casi nada, y sin embargo lo hago. ¿Por qué? Hay algo, claro, hay algo que es más poderoso que la razón y es la intuición. Sí, es cierto. Y en este caso tengo que confesar que he seguido un consejo que le he oído a Gonzalo. Antes de empezar esta charla, 30 segundos he estado eh, tomando conciencia de que esta charla no tiene nada que ver con mi ego, claro. que tenía que dejar el ego de lado. Aún así, confieso también que es muy difícil, pero bueno, la Yo intención creo que estaba. si conseguimos que en lugar de ser 30 segundos sean 10 minutos, mejor. Exacto. Bueno, antes, Gonzalo, has citado a Schmetling, Sí. Gerardo, no sé si lo pronuncio bien. Bueno, en todo caso, le oí decir que en uno de los vídeos que circulan por YouTube de que morir en paz es síntoma o expresa que esa persona, que el alma de esa persona ha vivido, ha aprendido lo que tenía que venir a aprender en la tierra. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué opináis, Pablo y Gonzalo, sobre esto? Pues opino que así es. Además, fíjate que Pablo lo ha dicho antes, ¿no? Cuando decía, yo es que tengo ya una cierta ilusión por morir, ¿no? Yo también viví una experiencia semejante porque durante un tiempo pensé que podría con mucha probabilidad tener una enfermedad gravísima que me quedarían meses de vida. Y cuando me dijeron que no, al final, pues casi me llevé una desilusión, porque yo estaba preparado, ¿no? A decir, oye, si necesito pasar por esto, fantástico, porque si no me lo van a mandar de arriba, si mi alma no necesita esta experiencia para crecer, y qué bien que a lo mejor vuelvo antes para casa. ¿Quién quiere estar en un hotel de 2 estrellas cuando puedes estar en uno de 7, ¿no? Entonces creo que sí, porque verás, Smedlin lo que explica es que cuando el alma viene aquí a hacer un curso de crecimiento, tiene un destino, que es lo que el alma viene a aprender, tiene una misión, que es lo que el alma viene a ofrecer para que aprendan otros, porque eso ya lo has aprendido, ¿no? O lo tienes aprendido antes de venir. Y luego tienes una función, que es lo que haces para ganarte la vida, ¿no? En el mundo del César, ¿no? Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Entonces, es verdad que cuando cumplimos nuestro destino, que es lo más importante de todo, porque mucha gente se centra en la misión, que también es importantísima, pero sobre todo es el destino, porque el mejor regalo que le podemos hacer al mundo es nuestro propio crecimiento espiritual para que Dios aproveche esa vibración donde convenga, ¿no? Y muchas veces no somos conscientes. Pero cuando tú has cumplido tu destino de alguna manera y has aprovechado, ¿no? El curso bien aprovechado, eso da una sensación de paz y es verdad que ayuda muchísimo a morir en paz, ¿no? Pero también ayuda muchísimo a morir en paz esa comprensión profunda de que es que no te vas a morir. O sea, que lo único que se muere es el ego, pero yo no soy mi ego. Y si me quito de en medio el traje de buzo, pues mejor. Fíjate que una de las, vamos, casi todas las experiencias cercanas a la muerte, que supongo que esta mañana ya Xavier y la doctora Luján pues han explicado con mucho más detalle, ¿no? Pero uno de los elementos comunes, ¿no? A esas experiencias es que nadie quiere volver. Sabes que te encuentras mucho mejor allí, ¿no? Porque claro, te has quitado el traje de buzo. Yo recuerdo que una vez, yo viví 40 años en Miami, ¿no? Y bueno, como ahí hay mucho mar y tenía una casa en el mar, ¿no? Pues queríamos aprender a bucear, me trajeron un traje de buzo, me lo puse
me tiré al agua. Claro, para arreglar una cosa en el barco debajo del agua, fantástico, ¿no? Porque si no, pero claro, cuando volví a salir, por favor, quítame esto, que es que me limita, no sabes lo que pesa, no veo por los lados, no escucho nada, qué calor, ¿no? O sea, entonces yo creo que el alma se encuentra cuando se produce la muerte física, se encuentra con ese mismo gusto que me encontré yo, ¿no? Al salir del agua y quitarme el traje de buzo, ¿no? Y siempre me acuerdo de ello, ¿no? Y siempre pienso que la experiencia es igual, ¿no? Por todo lo que explican aquellas personas que han tenido experiencia próxima a la muerte. Además, tuve el placer de conversarlo personalmente con la doctora Luján y con Xavier, ¿no? Aquí en Madrid hace poco, y también con un físico muy conocido en España, el doctor Alex Marín, ¿no? Que ha escrito un libro, La ciencia del umbral también, ¿no? Porque él tuvo una experiencia cercana a la muerte y también pasamos un día en Madrid juntos hace poco conversando de todas estas cosas, ¿no? Con lo cual yo creo que si comprendemos bien qué es la muerte, podemos perderle el miedo a la muerte. Como el miedo es lo contrario al amor, pues perder uno de los tres miedos básicos que tenemos, pues es fundamental para que podamos aumentar en el amor, ¿no? Los otros dos miedos son el miedo a perder algo o alguien que consideres necesario para tu felicidad, ¿verdad? Y el tercer miedo o raíz de todos los miedos es ese miedo de afrontar o confrontar personas, situaciones, lo que sea. Si te quitas uno de los tres, que es el miedo a la muerte o a la no existencia, pues ya has ganado un tercio, ¿no? de tu camino hacia el amor y solo te queda trabajar en los otros dos, ¿no? Y por lo tanto creo que comprender bien lo que es la muerte y sobre todo tener una claridad, ¿no? de qué ocurre después, pues es también ayuda muchísimo, ¿no? pues a morir en paz, además de haber cumplido tu destino, ¿no? Y como dice el Evangelio, dice Jesús en el Evangelio, el cielo tiene muchas moradas, ¿no? Pues es lo mismo que decir, como decía el físico Brian Greene, el universo tiene muchas dimensiones, ¿no? Y lo que tenemos que tener claro es que cuando morimos, el alma va a una dimensión menos densa que esta, ¿no? Menos densa, ¿eh? Y por lo tanto, mucho mejor en cuanto a experiencia, ¿no? Y comprendido eso, pues qué miedo nos queda, ¿no? ¿Sabes? A mí me ayuda mucho en este entrenamiento que está explicando Gonzalo, pues la práctica meditativa, porque en la práctica meditativa, como explico muchas veces en los retiros que impartimos en Amigos del Desierto, es como un sacramento de la muerte, en el sentido de que tú lo Claro. que haces cuando meditas, Desprendimiento del ego, claro, ¿verdad? claro, Es quitarte de en medio, ¿no? claro. Y porque ahí estás, pues, en fin, calladito, encerrado, el mundo sigue su curso y tú te has apartado, ¿no? Y lo que descubres es que el mundo sigue, aunque tú no estés participando, y eso es muy educativo verlo, incluso descubres que funciona mejor sin ti. Y entonces esto, pues, es adictivo. Es una liberación, como una liberación. Bueno, es el descubrimiento, es la comprensión que dice, que acaba de decir Gonzalo, de que realmente nuestro afán de intervenir es casi siempre claramente egoico, y en cambio cuando los quitamos del medio, como acabo de apuntar yo, y el ego no interviene, pues sin ego, pues en general funcionan las cosas mejor, ¿no? Porque es el alma o es el espíritu el que toma las riendas. Ese es el descubrimiento, y por eso, pues meditar es un poco entrenarse para cuando llegue la meditación última, ¿no? La o al menos una de tránsito, ¿no? Ujú. Tengo una curiosidad de periodista otra vez, que es que ambos habéis dicho, pues, que en el caso de Gonzalo, que le tuvo la eventualidad de un diagnóstico de una enfermedad, y en tu caso, Pablo, también que estás en un punto en que quizá te atrae esa liberación final. En el caso de que os diagnosticaran una enfermedad, ¿aceptaríais un tratamiento médico tradicional? Y si tuvierais dolor, ¿aceptaríais medicina para el dolor? Pues vamos a ver. Yo soy un amante de las enseñanzas de los grandes maestros espirituales, ¿no? Que una vez que las comprendes en su profundidad, ves que coinciden siempre en todo, ¿no? Porque todo lo que asciende converge, ¿no? El Evangelio nos dice, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cómo aplico esto a tu pregunta, no?
Pues mira, el tener un cuerpo físico para mí es un gran regalo de Dios, ¿no? Para que nuestras almas puedan subir de nivel de conciencia a los mundos físicos. Creo que el crecimiento de conciencia en los mundos físicos es más rápido que en otras dimensiones porque hay más resistencia, ¿verdad? Son más densos. Por lo tanto, si yo tengo un regalo de Dios, que es mi cuerpo físico, ¿no? Yo tengo que cuidarlo, respetarlo y valorarlo, ¿verdad? Y por lo tanto, si mañana tuviera una enfermedad, pues yo haría todo lo que pudiera hacer en el mundo del César. O sea, tenemos una ciencia que va avanzando y en la medida en que la ciencia me pueda ayudar a resolver ese problema, pues lo usaría. Lo que pasa es que soy consciente de que soy un ser multidimensional y que hoy por hoy la medicina está más dirigida a arreglar el cuerpo físico, pero que hay otros cuerpos involucrados en toda enfermedad, ¿no? Y por lo tanto yo intentaría hacer un tratamiento holístico o integral. Haría lo que tuviera que hacer para el cuerpo físico, pues, digamos, a nivel de la medicina convencional que me pudiera ofrecer, pero también cultivaría mi paz interior, intentaría mantener alta mi vibración porque sé que el efecto que tienen las energías de alta vibración es sanarlas de baja vibración, o sea, las acelera, ¿sabes? Por lo tanto, intentaría hacer un tratamiento integral, o sea, no solo físico, sino además psicológico y además espiritual, ¿no? Y eso es lo que yo haría. Es más, te puedo decir que hablo continuamente con muchísimos médicos que ya están planteando eso en su práctica médica. Por ejemplo, médicos que se dedican a la medicina interna o a la oncología, que están montando departamentos de psicología al lado de su consulta para que el enfermo pueda tener tratamiento a todos los niveles, ¿no? ¿Y si usaría medicina para quitar el dolor? Por supuesto que sí. Vamos a ver, yo acepto el dolor físico por si es lo que me toca vivir, pero si tiene remedio, pues ¿por qué no lo voy a remediar? O sea, esto es como si me dices, oye, aceptas, se ha inventado la anestesia, pues mejor que me operen con anestesia que sin anestesia, como te operaban hace 200 años, ¿no? O sea, yo creo que ahí no tenemos por qué despreciar, ¿no? Los avances científicos que la evolución, que la voluntad de Dios, que se manifiesta en la evolución del mundo, pues pone a tu disposición. No se trata de ser masoquista, se trata de aceptar aquello que no puedes cambiar. Si lo puedes cambiar, cámbialo. No sé si me explico, ¿no? Es Muchas gracias. un punto de vista, no sé si Pablo estará de acuerdo, pero creo Y que sí. bueno, siempre me ¿Eh? gusta muchísimo tu manera de responder, muy completa, no das sin hilo, ¿no? Puntada sin hilo, ¿no? Puntada sin hilo, ¿no? Bueno, yo me estaba acordando cuando has hecho esta pregunta de un maestro que yo tuve en mi juventud, que todavía vive, se llama Elmar Salman, era un monje, es un monje benedictino que vive en el Westfalia, en el norte de Alemania, y donde yo llegué a su monasterio, pues me llamó la atención que todos eran viejísimos, ¿no? Y entonces yo le dije, oye, pero aquí estos monjes, en fin, viven mucho, ¿no? Y me respondió, no, 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 no viven, duran. Dudan. Qué bueno. Sí, sí, Este era sí. Salman, ¿no? Qué bueno, sí. Y luego me hizo una reflexión muy bonita sobre la diferencia en que hoy hay mucho afán de biología, es decir, que la gente pervive biológicamente, pero biográficamente su vida ya ha terminado. Mm, O sea, que realmente lo interesante no es la biología, sino la biografía, o sea, que tenemos algo que contar, no simplemente durar, ¿no? Eh, entonces me parece que esta anécdota puede como encuadrar un poco la cuestión. O sea, que yo creo que lo que es interesante es si nuestra vida es biográficamente fecunda, aunque también es verdad que a lo mejor puede no serlo y quedamos en pura biología, pero puede ser interesante para otros, ¿no? Porque tenemos en cuenta en nosotros pues, ocasiones para amar y para crecer, para comprender más el misterio de la vida. Y bueno, yo, con respecto a esta pregunta sobre el dolor, también yo tomaría, de hecho tomo medicinas, o sea que será por algo, ¿no? Y, y- pero también es cierto que cada vez retraso más el momento de tomar la medicina mm, porque quiero probar cada vez más el poder de la mente.
A mí me impresionó mucho una anécdota que cuenta David Hawkins, un autor que yo frecuento mucho y me parece de los más luminosos de cuantos he leído en los últimos tiempos, que dice que en cierta ocasión estaba dando una conferencia y estaba hablando sobre el poder que tenemos los seres humanos sobre el dolor y sobre el sufrimiento, y una persona del público le dijo, ¿y usted por qué lleva gafas? Entonces él decidió quitarse las gafas y no utilizarlas nunca más. Y efectivamente fue recuperando la visión. O sea, lo cuenta así, podemos no creerlo, pero también podemos creerle, ¿no? Es decir, que yo creo que el poder de la mente es muy grande y nosotros funcionamos casi siempre, porque así nos lo han enseñado, es decir, diferenciando entre dolor y sufrimiento, diciendo sufrimiento es opcional, pero el dolor es inevitable, pero me pregunto si realmente el dolor es inevitable, porque yo pienso que personas como Gandhi o como Ramana Maharshi, que han vivido momentos de dolor y sin embargo han estado muy serenos, mm, casi diría uno que no lo experimentaban, ¿no? O sea que ahí se abre un horizonte de reflexión y de investigación y de profundización muy interesante. A mí me gustaría eh, insistir en esta idea que ha dicho Pablo, ¿no? De la biología versus la biografía, ¿no? Una de las cosas que creo que es importante para comprender también la muerte, ¿no? Y por qué ocurre, es porque con el tiempo creo que en muchas ocasiones el ego tiene una cierta tendencia a cristalizarse, ¿no? Que es un poco lo que ha querido decir Pablo con su exposición. Y claro, cuando el ego se cristaliza, la capacidad de seguir aprendiendo es escasa, ¿no? O de seguir evolucionando, ¿no? Y yo creo que la muerte, una de las funciones que también cumple, es esa salida de la cristalización, o sea, esa renovación, ¿no? Donde ya el obstáculo al crecimiento espiritual, que es el ego cristalizado, por así decirlo, desaparece, ¿no? Estas personas dicen, uy, yo soy así y a mí no va a cambiar nadie más nunca, ¿no? Bueno, pues eso es una frase que te puede acercar a la muerte, ¿no? Porque el universo dice, hombre, si no vas a cambiar y no estás dispuesto a aprender, ¿qué pintas aquí? A no ser que tu presencia sea necesaria para el crecimiento de otros, ¿no? Porque no podemos crecer por otros, pero tampoco podemos crecer sin otros, ¿no? El crecimiento del alma es individual y colectivo al mismo tiempo, ¿no? Por eso convivimos e interactuamos y todos nos ayudamos de una manera a otra a crecer. Por lo tanto, la muerte resuelve el problema, la muerte física, ¿no? Resuelve el problema de la cristalización del ego. Es decir, como decía Pablo antes, que pueda durar la biología, pero que no evolucione más la biografía, ¿no? Y entonces, a mí nunca había escuchado eso en esas palabras, pero me ha gustado, ¿no? Y por eso quería explicarlo también de esta manera, para que la gente... Tampoco yo había escuchado lo de la cristalización del ego y me gusta mucho también. Bueno, ¿ves? ¿Ves cómo? Por eso hablamos mucho Pablo y yo, porque nos complementamos. Os complementáis y estáis de acuerdo prácticamente en todo. Sí, hombre, lo damos en lo esencial, sí, por supuesto, ¿no? Y si alguna cosa no estamos de acuerdo, es que lo vemos casi como algo estupendo, no como un problema, porque eso nos hace dialogar más y ambos profundizamos más y siempre que hablamos, pues la sensación que tenemos ambos claramente es que salimos ganando con esa conversación, ¿no? Entonces, por eso nos gusta hablar. ¿Eh? Y a mí me gusta porque os veo en caminos que convergen. Sí, claro. Pues muchas gracias porque ahora sí que podemos dar el turno de palabra. Tenemos apenas 15 minutos, pero si hay alguna pregunta, ahora es el momento. Aquí hay una pregunta y allá también. Muchas gracias. Muy interesante. Muchísimo. Allá. Hola, bueno, no sé si... Bueno, Haz la pregunta y yo se la repetiré si acaso. me ha encantado
poder oír, bueno, poder participar, porque escuchar es participar también en este diálogo. Yo vengo de un universo diferente. Hace 3 meses que llegué a España y estoy un poco conociendo este mundo espiritual, vamos a decir, este lenguaje. Te rogaría que hicieras una pregunta, yo se la traslado a ellos. Pero es solo para contextualizar, tengo 3 preguntas. 3. Sí, Es pero que tenemos... son cortas. Siempre me ha llamado la atención esto de que venimos para aprender. Y aprender es un verbo que necesita un complemento. Aprendo lenguas, aprendo literatura, aprendo historia. Yo quisiera que me dijeran qué entienden ellos que venimos a aprender en esta vida. Esta sería mi primera pregunta. Vale, se la traslado. Sí. Pregunta a una persona. ¿Tu nombre, por favor? Marian. ¿No lo habéis oído? Marian pregunta qué hemos venido a aprender. Sí, El porque amor. aprender es un verbo que necesita un complemento. Vamos a decir, necesita un complemento. No hemos venido a aprender geografía, historia o química, lo cual es muy útil para todo, ¿no? Me gustaría, porque siempre oigo eso, hemos venido a aprender en esta vida. Y cuando aprendemos ya, pero que aprendemos, ¿qué hemos venido a aprender? Esta es mi primera pregunta. Segunda pregunta. Oigo todo esto y me siento a veces un poco ahogada en mí misma. Es decir, es subir de conciencia, así que me gustaría saber qué papel juega el otro en esta evolución de la conciencia. Porque a veces cuando oigo esto digo, ¿y dónde están los otros? El otro. Y lo último, me gustaría un poco que esta quizás va más dirigida a Pablo II, que hablar un poco sobre qué es la resurrección, porque finalmente hablamos de, o sea, yo entiendo, o por lo que he entendido, un cuerpo, bueno, ok, la resurrección, porque yo, o sea, según lo que yo entiendo, el cuerpo tampoco muere totalmente. ¿Habéis oído? Sí. La tercera pregunta es ¿qué es la resurrección? Y la segunda era... el papel de los otros. Sí, el papel de los otros, perdona. Yo voy a responder intentando ser muy breve, sobre todo porque yo y media tengo otro compromiso y no puedo quedar más tiempo, ¿no? Pero, es decir, que hemos venido a aprender a ser, ¿no? Porque tantas veces vivimos con sucedáneos del ser, que son el tener, el poder y el aparentar, ¿no? Que son la codicia, la ambición y la vanidad, que son los tres grandes males, ¿no? Que nos impiden ser, y eso es lo que hemos de aprender, por decirlo de manera muy rápida, ¿no? ¿Qué papel juegan los otros? Pues los otros juegan un papel fundamental, porque nosotros, de alguna manera, venimos de los otros, nacemos de un padre y de una madre, ¿no? Y también engendramos a otros. Es decir, que realmente los otros son aquellos que somos nosotros, descubrimos que somos ellos. ¿Cuál es nuestra tarea fundamentalmente? Pues aprender de ellos y enseñar, a enseñarles, ¿no? Es decir, que recibimos, descubrimos la identidad a partir de la alteridad. Gracias a ella hay una madre, puede haber un niño que dice yo porque hay un tú. No sé, el descubrimiento del yo viene a partir del otro, ¿no? O sea, alteridad y identidad están profundamente unidos. Y por último, ¿qué es la resurrección? Bueno, ese es un punto precisamente en el que Gonzalo y yo a lo mejor convergimos menos, porque yo creo en la resurrección y él, si no me equivoco, más, ahora hablará él en la reencarnación. A mí me sirve algo que en cierta ocasión escuché y que para explicar la resurrección, y que el otro día, precisamente hace poco, estuve comentándolo en casa de Gonzalo con él, ¿no? Y es, si tú y yo nos damos un abrazo, por tanto con nuestro cuerpo, pero en ese abrazo hay algo de Dios, expresamos el amor divino, ese amor divino que estamos expresando por medio de nuestro cuerpo no puede morir si es de Dios. Eso es lo que resucita. Es decir, que evidentemente este cuerpo no va a resucitar, tal y como lo entendemos aquí y ahora, pero sí esa experiencia que hemos vivido con este cuerpo, de alguna manera es eterna. Es lo que podría decir así muy rápidamente. Pues mira, yo diría que para contestar rapidísimamente también a las 3 preguntas, muy también en la línea de lo que Pablo ha dicho, ¿no? Él ha dicho, venimos a aprender a ser, yo digo, mira, venimos a aprender la ley del amor, ¿no? Que es la ley universal de la que se derivan todos los demás.
en definitiva estamos diciendo lo mismo, ¿no? Que los otros, pues mira, los otros nos sirven a veces de maestros y a veces de entrenadores, ¿verdad? Y son necesarios para nuestro crecimiento porque a veces aprendemos de otros o otros nos entrenan porque nos causan las dificultades que tenemos que aprender a vivir en paz. Además, al final, como todos sabemos, eso de los otros, pues todos somos uno, ¿no? Como ha demostrado la ciencia, la física cuántica, ¿no? En cuanto a la unidad, ¿no? De lo creado, ¿no? Y por eso el Evangelio dice, ámate a ti mismo como amas al prójimo, porque tú también eres el prójimo, ¿no? Y por último, el tema de la resurrección es donde Pablo y yo efectivamente no lo vemos exactamente igual, pero no pasa absolutamente nada, ¿no? Porque no lo vemos absolutamente igual. Yo creo que el cuerpo físico no resucita, ¿vale? Entre otras cosas porque el cuerpo físico no podría sobrevivir en esas otras dimensiones de más vibración porque se quemaría. No hay cuerpo de carbono que pueda aguantar eso, ¿no? Yo creo que cuando se habla de la resurrección tenemos que entender que es una resurrección al espíritu. Es decir, cuando yo pierdo mi identificación con el ego y empiezo a identificarme con el alma, yo estoy muriendo al ego y resucitando, ¿no? Al mundo espiritual, por así decirlo. Y es verdad que la diferencia de opinión entre Pablo y yo en este punto es que yo creo en la experiencia sucesiva del alma y él cree que no, y seguramente yo no puedo decir que yo tenga razón, ¿no? O sea, simplemente es lo que yo he visto, ¿no? Creo que además, a favor de la experiencia sucesiva del alma, ¿no? Que no me gusta llamarlo reencarnación, para que quede claro que no se reencarna la persona, sino que es el alma la que coge otras personalidades u otros cuerpos físicos para seguir evolucionando. Creo que a favor de eso tenemos muchos datos que yo llamaría científicos, aunque tengo que dejar claro que no son empíricos, ¿vale? Pero sí científicos en el sentido amplio de la palabra ciencia, ¿no? Y esos datos nos vienen precisamente de las ECMs, ¿no? Y también nos vienen de las regresiones psiquiátricas o de los niños que se acuerdan de existencias anteriores con todo detalle, de los cuales hay miles de casos documentados. Insisto, no es una demostración empírica todavía y por lo tanto no puede imponerse a cualquier otra que podamos tener, pero de la no experiencia sucesiva del alma no tenemos ningún dato al respecto, ¿no? Que la soporte, ¿no? Y entonces, como dice la famosa serie de estas televisiones de CSI, ¿no? Yo voy donde me lleva la evidencia, de alguna manera. Pero dicho eso, por supuesto que es posible también que sea como Pablo dice, pero creo que aquí lo importante no es tanto esta diferencia de opinión de cómo se produce el crecimiento del alma después de la muerte, lo importante es comprender que el alma sigue evolucionando después de la muerte y creo que en eso estamos totalmente de acuerdo Pablo y yo, ¿no? Podemos debatir los detalles de cómo se produce, pero no que se produce, ¿no? Y yo creo que centrarse en lo básico, pues como siempre, aúna posiciones, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una rápida. Dime, No necesito micrófono. ¿vale? Ante una incomodidad muy grande con el traje de buzo, ¿qué pensáis del suicidio como vía de quitártelo rápidamente? ¿Lo habéis oído? Sí, 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 sí. Pues no sé, Pablo, si quieres hacer esta empiezo yo y ya remachas tú. Vamos a ver, yo creo que, fíjate, yo creo que la experiencia que el alma tiene que vivir, ¿no? En los mundos físicos, no es algo que se impone, sino algo que se propone. ¿Ves? Yo creo que existen los llamados maestros de evolución o maestros ascendidos, o si tú quieres, en la escultura, las tradiciones occidentales se les llama ángeles o arcángeles, en fin, en definitiva, son estos seres no físicos que ya están más evolucionados que nosotros y que nos ayudan en nuestra evolución, ¿no? Siempre, por ejemplo, en la religión cristiana hemos tenido el concepto del ángel de la guarda, ¿no? Fíjate que esto Smedley lo amplía a decir que no es uno, que son tres, el de la guarda, el de la guía y el de la ley, ¿no? Pero vamos, sea lo que sea, tenemos seres que nos ayudan en nuestra evolución y nos proponen
las circunstancias, pues, digamos, principales, ¿no?, de lo que va a ser nuestra vida en la tierra y nosotros las aceptamos antes de venir, porque el amor no se puede enseñar por imposición, ¿no? Si el amor necesita de libertad para ser aprendido, ¿no?, de libre albedrío. Entonces, creo que a veces hay almas que son valientes, se atreven con algunas circunstancias que son complicadas, luego cuando vienen aquí, pues ya no son capaces, ¿no?, bueno, en un momento determinado no se sienten capaces de seguir con ese destino y optan por suicidarse y dejar la vida física, ¿no? ¿Qué pasa en ese caso, según mi punto de vista? Bueno, no pasa nada, pasa que repiten curso. O sea, esto es un poco como un alumno, ¿no?, que sale de un curso a mitad de año porque le da la gana o por enfermedad y tiene que repetir curso. Es decir, retrasa su evolución de alguna manera, ¿no? O la Ujú. hace menos eficiente. Y eso es lo que yo creo que ocurre con el suicidio, ¿no? Así dicho muy rápido y muy simple, ¿no? Bueno, pues le vamos a dar a Pablo 2 minutos porque tiene que irse para que responda y despedirle. Yo nada Pablo. más diría que cuando alguien se suicida, yo no simplemente pienso, pobre hombre, tendría mucho sufrimiento que ha decidido terminar, sino que yo me pregunto, ¿qué he hecho mal yo para que este hombre se suicide? Es decir, que de alguna forma mm, me siento implicado en las decisiones oscuras de Ujú, otros. No siento que me sea ajeno eso, ¿no? Y pongo el ejemplo de si mi riñón se suicida sin consultarme, pues no me hace feliz. No me hace feliz porque me habría gustado que me hubiese advertido, ¿no?, que está enfermo y que por tanto pues no lo soporta más, ¿no? Es decir, que si vamos teniendo una visión más de que realmente estamos interconectados unos con otros, vamos comprendiendo que la vida individual realmente no es de la propiedad de cada elemento, sino que más bien pertenece al todo. Entonces, eso no quita, por supuesto, que haya que tener un respeto exquisito a las personas que toman esa decisión, pero siempre con este interrogante de no sería mejor entender, tener esta visión de que somos uno y que por tanto tenemos una palabra. Yo creo que la falta de sentido que puede conducir a una decisión así eh, se debe, creo yo, fundamentalmente a una experiencia de falta de amor. Y por tanto es una llamada a nuestro amor. Yo creo que a Jesús de Nazaret no se indignaba ante las enfermedades que veía. ¿Por qué? Porque no tenía tiempo para indignarse. Lo que hacía es movilizarse para el amor. Por lo tanto, pues el suicidio a mí lo que me moviliza es al amor a esas personas, ¿no?, que toman esas decisiones. Pues muchas gracias, Pablo. Sé que tienes que irte y nosotros tenemos que acabar aquí. Gracias, Gonzalo, también. Gracias por este amor que habéis transmitido, por esa atisbo de comprensión que creo que nos ha llegado, de comprensión espiritual y, por tanto, de crecimiento hacia nuestro camino y hacia nuestra liberación final. Ha sido un gusto. Gracias a todos. Gracias a todos, un placer, de verdad. Gracias. Gracias. Tenim, tenim mitjoneta a les 6. Podrem gaudir d'un espectacle inèdit que mai s'ha fet. L'hem creat